Bendiciones, un día más de victoria. Todavía tenemos 362 días más de victoria. ¿Escucharon? Todavía tenemos 362 días más de victoria. Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El estar sujeto muchas veces viene disimulado. Primeramente, haciendo un resumen de lo que Dios nos viene dando en estos meses, el mes pasado, nos encontramos primero con la obra de Cristo Jesús y sus resultados. Es el fundamento principal que todo cristiano, tanto vos como yo, tiene que estar en nuestra mente. Es lo sólido, es de donde la obra de Cristo Jesús es, de donde vienen estos resultados. Y acá hay un detalle. Unos resultados milagrosos que comúnmente no lo tenemos como milagro. Eso también ya lo hemos explicado. Después nos dio el Señor la palabra en Judas, de los cuales se está hablando de los falsos maestros. Y no solamente que hablan o niegan la obra de Cristo, sino que, como dice bien la palabra en Judas, se han infiltrado sigilosamente. Y para esto, Dios nos está preparando y nos viene preparando para este año, un año de libertad, como dice Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Bien. Ahora, ¿cuál es esa libertad? La libertad que Cristo ha ganado para nosotros, también ya lo hemos visto en esos resultados de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entre tanto, la libertad es que nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es el mayor milagro hecho hacia y para nosotros por Jesucristo. Y así podemos nuevamente ver todos los resultados y analizar todos esos resultados fielmente con la palabra y fielmente con la revelación que Dios nos ha dado. Por eso, Él nos invita en Judas 3, último párrafo: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender ardientemente
o sustentarnos o mantenernos firmes en esa fe. Y esa fe, escuchá bien, esa fe viene y proviene, o sea, escuchando los otros mensajes vas a tener un análisis más profundo, pero el punto es sobre la obra de Cristo Jesús y sus resultados. Resultados, vuelvo a reiterar, milagrosos para nuestra vida y en nuestra vida. Cuando creemos en ese milagro, la realidad, la última palabra de Dios sobre su Hijo, sobre su obra, sobre sus resultados, se hacen viva en cada uno de nosotros. Se hacen viva en ti cuando tú no empiezas a dudar de esa obra milagrosa de Cristo Jesús en el Calvario y sus resultados. Insisto en esas palabras porque es el mayor fundamento. Y como, por ejemplo, nos está diciendo en el Salmo 125, el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esto es la realidad que viene en este año para tu vida. Verdaderamente confiando en Dios, confiando en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, confiando en eso, no te podrán mover. Y no serás como muchos hoy, que los falsos maestros hacen que seas una veleta, hacen que seas un barco sin timón, que conforme al viento que sople, para esa dirección uno va. Pero el tema puntual de estos falsos maestros es que saben, tienen influencia en tu mente y en tu corazón porque no confías en la obra de Cristo Jesús y sus resultados, buscando de un lado o del otro, siempre por falta, por sentimientos. Verdaderamente hay algo que cuando uno empieza a dudar, empieza a ser un velero sin timón. Y uno cae en manos de falsos maestros que han entrado y se han introducido. Primeramente, como dicen, niegan la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Niegan que Jesucristo ha venido ya y estamos esperando su segunda venida. Y algunos más finos no niegan que haya venido, pero sí te llevan y los llevan por medio de los sentimientos a intereses personales. Y entre los intereses personales de estos maestros hay muchos, en los cuales podemos nombrar el dinero, uno de los principales. Saben, hay un montón de intereses, de gloria, de ego, porque quieren ser reconocidos en medio de esta sociedad. Y lamentablemente se han casado
con esta sociedad. Por eso está el disimulo, está la cobertura de cubrir todos sus intereses. Y muchos, hoy por hoy, fuera de pasado este año, como también lo hemos visto y lo sabemos, que Dios ha permitido todo este año pasado el tema del COVID mundialmente para tratar a su iglesia. Y así todo, su iglesia no ha cambiado mucho. Y lo podemos ver tranquilamente sus intereses, porque al estar queriendo urgentemente abrir iglesias para hacer reuniones, solamente con el interés de que los diezmos y las ofrendas, ahí ya estamos viendo que realmente su iglesia no ha aprendido absolutamente nada. Hoy nos viene y nos está llamando con otras características. Aún hoy se está usando la misma palabra en la cual les informan: no tenés que dejarte de congregar para que vayan nuevamente. Ahora, el nuevamente no dejarte de congregar, porque en todo este año yo te puedo garantizar de que vos, escuchando la palabra, estando en estas reuniones, tú te estabas congregando. No es el lugar físico la congregación. La congregación es en espíritu y en verdad. Y hoy por hoy se ha metido en el cual hay muchos más intereses en la iglesia que en otros momentos. Por eso Dios nos viene revelando, Dios nos viene dando palabra para que prestéis atención, para que la palabra de Dios sea revelada en tu vida y medites día y noche en ella. Hay muchísimas veces lo natural de la vida te enseña y Dios permite que vos entiendas las situaciones varias que hay. Hoy la religión no te deja y no te da margen para vivir lo que Gálatas 5 nos está pidiendo. Vivir en esa libertad que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros. Donde el Espíritu empieza a convencer a cada uno, tanto a vos como a mí, de esa libertad, de ese milagro de Dios para con nuestra vida. Empiezan estos falsos maestros a poner, como se dice, palos en la rueda, a poner trabas o a señalarte lo más que es lo más eficaz que ellos usan. Empiezan a señalarte: no, vos no podés ser esto, vos no podés vivir esa libertad que Cristo te ha dado, porque hiciste esto, porque hiciste aquello, porque erraste en esto, porque erraste en aquello. Y siempre, como a muchos
nos conocen de chico, siempre van a tener argumento para opacar ese gozo, esa alegría que viene de Dios. Y hoy la iglesia tiene todavía por delante muchos días de victoria para vivirlos, para gozarnos en lo que Cristo ha dado y en lo que Cristo ha ganado para nosotros. Un milagro se ha hecho realidad hace más de 2000 años. Ese milagro, la realidad, la hizo Cristo Jesús en el Calvario. ¿Y qué he de hablar? El único pacto que verdaderamente vale es el pacto que hizo Dios, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, con Él mismo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y verdaderamente hoy pulula palabras, referencias, de las cuales te hacen ir y te hacen pactar. Y tú por necesidad vas, tal vez con lo último que tienes, y pactas. Esos son pactos de hombres que se han infiltrado. Es necesario, tanto vos, yo y todos los que confían en Jehová, como dice el Salmo 125:1, confía en la obra de Cristo Jesús. No hay otra obra, no hay otro pacto, no hay otra cosa que pueda saciar tu sed, que pueda saciar tu necesidad. Hay un montón de proclamaciones, una doctrina de proclamaciones. Hay una interpretación de que en el acuerdo de muchas cabezas y de muchas personas o de personas está el poder. Cuando Elías oró, les pregunto, ¿quién estaba de acuerdo con él? ¿Qué otro mensajero, qué otro profeta estaba de acuerdo con él? El único que estaba de acuerdo era el Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Y esta es la realidad, que hoy se ha infiltrado doctrinas en la gracia de Dios, en la predicación del Evangelio. Solamente te puedo decir, confía en Jehová y verás, no un milagro, verás ya el milagro que se ha hecho ya a favor tuyo. Confía en Jehová, no confíes en palabras de hombre, no confíes en doctrinas de hombre. La obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario es sí y amén, y es suficiente para nuestra libertad, para tu libertad, para la sanidad, para la liberación, para todo. Es lo único que tú necesitas. Dios los bendiga grandemente.